el Señor trae sobre mí una lluvia de bendición, y aunque quisiera ir más rápido, el Señor me pone en el corazón estas cosas, y por eso apenas vamos en el capítulo 4 y hoy vamos a estar en el versículo 11 y posiblemente hasta el 14. Vamos a ver si el tiempo nos da. Pero es una gran bendición, hermanos, porque más que correr para abarcar, hay que aprender. Sabe que la vida del cristiano es un discipulado constante. Nosotros somos discípulos, el día que nos convertimos, llegamos a ser discípulos, y dejamos de ser discípulos el día que nos vamos de esta tierra. Todos los días estamos aprendiendo. Hoy, hermanos, quiero confrontarlos con una serie de pensamientos que a mí en lo personal me han hecho reflexionar profundamente sobre mi relación con Cristo. Yo creo firmemente que desde que me convertí a los 6 años tengo una relación con Cristo, pero viendo estos textos, el Señor lo confronta a uno. Hemos estado hablando de un diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana, y la última vez estuvimos viendo cómo se daba esta interacción, iba subiendo de tono, ¿cierto? Y hay un punto donde Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú a él le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras es una frase profunda. Algunos de ustedes me conocen un poquito. Tita me conoce un poquito más, pero quien realmente me conoce soy yo. A veces estamos enfrente de alguien y no tenemos ni idea de con quién estamos hablando, de sus pensamientos, de su corazón, de sus anhelos. Por cierto, un día de esto le decía yo a Tita que hay frases peligrosas. Cuando usted cumple años, la gente le dice: que el Señor cumpla los anhelos de tu corazón. ¿Y si son malos? Porque engañoso es el corazón. Le sucedió a 2 discípulos de Jesús una vez que Jesús resucitó, murió y resucitó. En ese momento, 2 discípulos de Jesús que no lo habían visto resucitado se fueron para Emaús. Ya se acabó todo esto, nos vamos para Emaús. Y en el camino de Emaús, Jesús se juntó a ellos y caminó con ellos y conversó con ellos por horas. Por horas. Y no les habló del clima ni del fútbol, sino que les habló lo que la palabra de Dios decía acerca de Jesús. Y ellos lo escucharon. Y entraron en su casa, y Jesús los acompañó, y partiendo el pan y dando gracias, se les abrieron los ojos, porque aún caminando con Cristo no se habían dado cuenta que era el Cristo. Si conocieras el don de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente a Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos a Cristo? ¿Sabe que este mundo que está tan lleno de distracciones nos quita el enfoque? Y nosotros muchísimas veces estamos enfocados en lo terrenal y no en lo espiritual. Y nuestra mente, alma, vida y corazón, esfuerzo y demás están totalmente relegados a lo terrenal. Hoy en día tenemos juguetes fantásticos, cosas que los abuelos de nosotros jamás se hubieran imaginado. Hoy en día tenemos desarrollo, tenemos carreteras, tenemos vehículos, tenemos todo lo que usted se imagine que nos está distrayendo la mente y el corazón. Y en lo espiritual, el cuerpo de Cristo está dejando relegado al Señor. Si conocieras
de Cristo tanto como conoces de otras cosas. Queridos hermanos, esta mujer, la mujer samaritana, tenía enfrente a Jesús, a Dios encarnado. Pero ella, en contraste con nosotros, tenía menos insumos para saber que Él era el Cristo. Nosotros tenemos la Biblia, las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos ya muchos años en la iglesia y hemos aprendido. Nosotros no tenemos como ella la excusa de que ella simplemente estaba frente a un varón que la sorprendió hablándole, porque los varones no le hablaban a las mujeres, y mucho menos si era judío le iba a hablar a una samaritana. Ella estaba consternada, pero también era intrépida, era animosa, porque no solamente el Señor le habló, sino que ella le respondió. Normalmente otra mujer con un poquito más de dignidad se hubiera ido y lo hubiera dejado hablando solo, porque las mujeres no hablaban con los hombres y las samaritanas o samaritanos no se trataban con los judíos. Pero ella no, ella ya tenía un bagaje, 5 maridos y ahora tenía uno sexto, ¿no? Ella era una mujer que tenía recorrido en el mundo, conversando con Jesús. Y ella es un ejemplo de cómo cuando uno no sabe con quién está hablando, cuando no tienes claro quién es Cristo, puedes simplemente estar enfocado y mal enfocado. Mi enseñanza de hoy se llama Frente a Frente con Jesucristo, y pretendo reflexionar con ustedes acerca de nuestro enfoque. El cristiano debe enfocarse, debe vivir enfocado, pero hay 2 formas de vivir enfocado, o hay 2 enfoques que usted puede elegir. Hay alternativa: enfoca en lo espiritual o enfoca en lo terrenal. Como vivimos en un mundo material, nos parece que eso es lo más importante, pero debemos de realmente verificar si eso es lo correcto. Hermanos queridos, voy a decirle una verdad, por si no me alcanza el tiempo al final, quédese con esto. Todo lo que sucede en el mundo físico, material, depende del mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que lo que usted y yo vemos, oímos o sentimos. Todo lo físico y lo material depende del mundo espiritual. Mi primera exhortación esta mañana es: revise su enfoque, vea en qué está enfocando usted, si está enfocado en lo material o en lo terrenal. Por ejemplo, hoy en día la economía en Costa Rica y en todo el mundo es importante, y nosotros los cristianos muchas veces estamos enfocados en lo material, pensando que eso es lo importante. Hay una exhortación, yo quisiera llevarlo primero a que hay que enfocar en lo espiritual. Por favor, abra su Biblia en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer, primero vamos a leer, en Colosenses 3 dice: poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira ¿en dónde? Y yo quiero preguntarte una cosa: ¿eres cristiano? Si eres cristiano, ya moriste al pecado y has resucitado con Cristo. Si has resucitado con Cristo y la Biblia te dice que pongas la mira en las cosas de arriba, ¿qué es lo que el Señor espera de ti? Que pongas la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Enfócate. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan a bien? Todas. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos queridos, ciertamente nosotros debemos esforzarnos en la vida. Hay que hacer la parte que nos toca,
Pero usted y yo debemos saber que en realidad quien nos da el avance en la vida, quien nos hace prosperar, es el Señor. Usted estudia su mentalidad, su capacidad, ¿quién se la dio? Usted trabaja, su fuerza, ¿quién se la dio? Usted tiene medios para hacer y deshacer, ¿quién se los dio? Todo viene de Dios. De Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos pensando que somos nosotros los que conseguimos las cosas, estamos en un gran error. ¿Por qué? Porque todo viene del Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sabe qué significa? Usted está bien porque Dios alineó todo para que todo se acomodara y usted esté bien. No fue que usted es muy carga y que usted lo logró, no. El que así piensa, querido hermano, está equivocado, muy equivocado. Voy a darle un texto que nos ayuda a entender que no debemos enfocar en lo terrenal. San Mateo, palabras de Jesús. Por favor, abra su Biblia en San Mateo capítulo 6. Jesús está terminando el Sermón del Monte y Jesús quiere dejar sembrado en el corazón de sus oyentes que no es por su propia capacidad, sino por la misericordia y la provisión de Dios que nosotros somos, hacemos y tenemos. Fíjese lo que dice el verso 31. No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Escuche, los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Los que no conocen a Dios, esos son los que están viviendo en el ámbito terrenal. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad, que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. El verso 33 ha marcado mi vida y ojalá marque la suya. A veces nosotros, hermanos, estamos tan imbuidos en lo terrenal que lo del Señor pasa a segundo y tercer plano. A mí siempre me ha sorprendido cómo si hay que hacer un sacrificio de algo, la gente prefiere sacrificar la iglesia. Entonces, estamos sirviendo a Dios en la iglesia en algo, pero ya no me queda tiempo. Estoy muy tallado de tiempo. Voy a dejar los ministerios de la iglesia para que me quede tiempo. Y cuando haces un examen racional, inteligente, te das cuenta que lo que te quita el tiempo no es la iglesia. Y si sumas el tiempo que le dedicas al ministerio durante la semana, te vas a dar cuenta que en comparación con el tiempo que le dedicas al trabajo, al estudio y a otras cosas, es poquito. Igual con el dinero, no me alcanza el dinero, no, voy a tener que sacrificar el diezmo. Señor, sorry, pero tengo que pagar deudas, entonces la parte tuya la voy a coger para pagar deudas, o para el ahorro, o para cualquier cosa. Sorprendente. Le pregunto a la gente a veces, hermano, ¿por qué no vienes al templo? No tengo tiempo, pero abrieron un curso por allá y ese curso requiere 15 horas nocturnas semanales. Para allá voy. No hay campo en la noche, solamente hay en la mañana. Entonces hago un cambio en el trabajo y voy al curso y acomodo las cosas, aunque me tengan que rebajar, porque lo terrenal se ha vuelto lo importante. Queridos hermanos, estamos enfocando mal. Lo espiritual es primero. Fíjate lo que dice el verso 33. ¿Ustedes pudieran ayudarme a leerlo? Por favor, pónganlo en la pantalla. Mateo 6:33, y vamos a leerlo. Dice: mas buscad primeramente. ¿Qué le parece si lo habla conmigo en voz alta? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así pues, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día, todos los días, el día de mañana también, traerá su propio
afán, bástele a cada día su propio mal. La mujer samaritana definitivamente estaba mal enfocada. Fíjese, vamos ahí a San Juan capítulo 4, verso 11. Fíjese cómo la mujer sigue el diálogo con Jesús, cuando Jesús le dice, si conocieras enfrente de quién estás. Mira lo que le contesta a la mujer. La mujer le dice, Señor, hablando del agua, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, Señor, tienes tú el agua que me estás diciendo que me vas a dar? Lo que la mujer no se dio cuenta es lo que nosotros a veces no nos damos cuenta, y es que enfocar en lo terrenal estorba la bendición. Sigue ahí metido con tus cosas, deja a Dios de lado, y tu bendición tiene un obstáculo grande, y prosperarás en lo material, y posiblemente llegues a tener casas y carros y dinero y posesiones y posición, pero tu parte espiritual, ¿acaso no dice Jesucristo, de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Acaso no contó Jesús la parábola del tipo que teniendo mucho dinero se sentó por ahí y dijo, alma mía, regocíjate porque tienes muchos bienes para muchos años y goza de la vida? Y el Señor le dijo, insensato, ¿no te das cuenta que hoy vienen a pedirte tu alma? ¿Es que no nos hemos dado cuenta que esto es solo un pasadizo por donde nosotros vamos a la vida eterna? Y que en la vida eterna, queridos hermanos, lo importante de lo que hayamos hecho aquí tiene trascendencia. Porque el apóstol Pablo enseña que está el fundamento, que es Cristo, pero cada uno de nosotros tiene responsabilidad de cómo sobreedifica. Y el apóstol Pablo dice, algunos edificarán con hojarasca, con heno y con madera, y otros con piedras preciosas, con plata y oro. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de que, siendo cristianos, la actitud que nosotros tenemos con respecto al reino de los cielos y al servicio a Dios y a la forma en que nos relacionamos con el reino de Dios tiene mucha importancia. A la forma en que nosotros vivimos dando testimonio, privándonos para no caer en tentación, librándonos y huyéndole al maligno, eso tiene importancia. No significa que usted no va a ser salvo, porque el mismo texto de Romanos dice, de Efesios dice, y cuando venga el día, el fuego probará lo que usted ha sobreedificado. Y si usted edificó con hojarasca, madera y heno, se va a quemar. Pero si usted edificó con piedras preciosas, con oro y con plata, la obra permanecerá y esa será su recompensa. Algunos no se dan cuenta que hay recompensa en el cielo según lo que hayamos hecho en la tierra, no para salvación, pero sí recompensas. Aquel famoso gran trono blanco del que habla el libro de Apocalipsis, para los cristianos tiene un solo sentido. Nosotros iremos ahí no para ver si somos salvos, porque salvos somos, bendita sea la misericordia de Dios, sino para que cada quien reciba, como dice la palabra, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿No te das cuenta que 60, 70, 80 y 90 años son muy pocos comparados con la eternidad? Como para estar enfocados solo en las cosas terrenales y dejar las cosas espirituales de lado. ¿No te das cuenta que el Señor te anhela celosamente y que Él quiere tener una relación personal y estrecha contigo? La mujer samaritana estaba tan mal enfocada que ella en su conversación demuestra que ni estaba pensando en que este era el Mesías y que esta era una oportunidad de Dios y que Dios estaba enfrente de ella. Fíjate qué insensibilidad. Hay muchos samaritanos en el cuerpo de Cristo, tienen a Cristo en su corazón y no lo sienten. Tienen a Cristo en su corazón y no lo viven. Fíjate, ella le dice al Señor, Señor, no tienes con qué sacarla. Esa expresión, no tienes con qué sacarla, es como dudar de Dios.
Lo que está diciendo ella en un sentido es, no veo cómo pudieras ayudarme. Pero aquí quiero sembrarle un principio. Nuestros pensamientos no son la verdad de Dios. Algunos de ustedes se preocuparon, y gracias por preocuparse, porque fuimos a hacer este examen y lo que me dijeron no es muy agradable. Pero esa no es la verdad de Dios. Voy a decirle cuál es la verdad de Dios. Según la ciencia, yo tenía que haber muerto hace 26 o 27 años. Y aquí estoy. Cuando el doctor abrió por primera vez mi pecho hace 11 años, él dijo, si hubiéramos llegado 1 hora más tarde, usted hubiera muerto porque no había forma de salvarlo, pero lo abrimos a la hora exacta. O sea, si ese doctor se hubiera ido a desayunar, me morí. Pero el Señor no quiso. Y en la última cirugía no había posibilidad y habían dicho que no iban a hacer nada. Y un doctor dijo, mándeme un examen así y asá, y si hay una opción, yo la hago. Y lo hizo. Y aquí estoy. ¿Cuántos años más me quedan? Ya dije que 30, por lo menos. Tus pensamientos no son la verdad de Dios. Busca la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? No tienes con qué sacarla, le dice a Jesús. Ella estaba pensando en qué, en terrenal, en agua H2O. Y Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna. Hermanos amados, dejemos de estar pensando en lo terrenal y pensemos en la vida eterna. Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Veamos lo que la mujer le sigue diciendo al Señor. Ella le dice, no tienes con qué sacarla. Me hace recordar a Isaías. Si alguno quiere anotar este texto, es un texto muy lindo. Isaías 55:8. El Padre Celestial dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos son iguales. Mis caminos no son iguales a los tuyos. La mujer le dice además a Jesús, el pozo es hondo. Esto es igual a cuando usted y yo enfocamos en la realidad que tenemos enfrente. Una pregunta, ¿era verdad que el pozo era hondo? Claro que sí. Pero es que ella estaba viendo agua natural y Cristo le está ofreciendo vida eterna. Hermanos amados, yo quiero hoy ayudarlo a usted a separar que usted no es ciudadano de este mundo, usted es ciudadano de la patria celestial. Que todo lo que usted pueda atesorar en este mundo se va a perder. Si es plata, sus hijos la van a malgastar. Si es propiedades, alguien más vendrá. ¿O usted cree que la casa y donde usted vive siempre fue suyo? Alguien hace 100 años era de otra persona. Lo material se perderá, y si llega al final, dice el apóstol Pedro, que este planeta con todo lo que tiene será quemado. Los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El día de hoy y cómo vivo? No, es sembrar para la eternidad. ¿De cuántos años se compone la eternidad, hermanos? ¿Se imagina perderla por un ratito de estar confortable aquí en la casa, en la tierra? El pozo es hondo. Ella estaba pensando en las posibilidades reales de resolver su problema, porque ella también estaba enfocada en su problema. Y le dice a Jesús, ¿de dónde tienes entonces el agua viva? ¿De dónde? Nuestra fe muchas veces está fundada en lo que conocemos.
¿Cuándo despertará el pueblo de Dios y se dará cuenta que Dios no es natural? Él es sobrenatural. Con eso que tenía la viuda de Sarepta, un poquito de aceite y un poquito de harina, el Señor la hizo vivir por tiempos. Con ese poquito de pan y unos pececitos que tenía un chiquillo, el Señor le dio de comer a 5,000. Ahora la gran pregunta es, ¿usted es capaz de creer en ese poder de Dios? ¿Usted es capaz de creer que Dios va a hacerlo? No le digo que si cree que Dios puede hacerlo, porque aquí todos creemos que Dios puede hacerlo. La pregunta es si creemos que Dios va a hacerlo. ¿Usted puede vivir por fe, abandonado a la misericordia de Dios, sin estar pensando en: Señor, pero es que no veo solución, ¿cómo voy a hacer? No tengo respuesta, ¿qué va a pasar conmigo? Eso es como decir: no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿Y de dónde tú me vas a dar agua viva? Aún peor, siga leyendo conmigo el verso 12. Fíjate cómo lo pone en duda. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y bebió todo su ganado? ¿Acaso eres tú mayor? Si enfocas en lo conocido, estás perdido. A veces nosotros, hermanos, no dimensionamos el poder de Dios para proveernos tanto material como espiritualmente. Ella estaba pensando, yo siempre trato de justificar a la samaritana, no sé por qué me cae tan bien, pero yo trato de pensar en ella como aquella mujer sufrida que buscando el amor se enredó y que ahora está enfrente de un judío, y seguramente un judío muy guapo, porque Jesús tenía que haber sido guapo, me imagino yo. Y ella está en una conversación, posiblemente luchando con sus pensamientos y también con la necesidad que tiene, porque ella tiene que ir al pozo a mediodía a sacar agua, porque no puede venir a las 6 de la mañana ni a las 6 de la tarde con las otras mujeres, porque posiblemente algunas de ellas la agarrarían del pelo. Posiblemente algunos de los maridos anteriores que ella tuvo habían sido maridos de las otras y se los había quitado, no sabemos. Pero ella está pensando en su situación material, su agua. Ella no quiere ir más al pozo a traer agua. Ella dice: este tipo dice que me puede dar agua, ¿qué será? Si estuviéramos en estos días, posiblemente pensaría: bueno, seguramente este es un desarrollador urbanístico que va a traer una planta y potabilizadora de agua y va a llevar un tubito hasta mi casa. No sé qué pensaría ella, pero fíjate el cuestionamiento. En este verso 12 nosotros vemos a la mujer diciéndole: no te creo ni papa, no te creo. ¿Por qué no te creo? Porque ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Acaso lo eres? Yo la excuso porque ella no tenía ni idea de quién tenía enfrente. Pero usted, hermano, usted y yo, cuando tenemos dificultades, a veces le decimos al Señor: Señor, ¿será que me puedes ayudar? Y a veces oramos por si acaso. ¿Qué pasó con la fe en Jesucristo? Que de rodillas clamas a Dios y sabes que Él te va a responder. ¿Por qué estamos poniendo nuestra mirada en lo material siempre? Viendo a ver cómo salimos adelante. ¿Sabe qué, hermano? Eso estorba a la fe. La fe es creer sin ver. Nunca pongas en duda la misericordia de Dios. Voy a leer todo el texto de Mateo 6:25 al 34 para reforzar este punto. Por favor, busque Mateo 6:25 al 34. Por tanto, os digo,
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Oiga esta reflexión de Jesús. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y no es el cuerpo más que el vestido? Le voy a dar un ejemplo, dice el Señor. Póngale cuidado a las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no hacen nada como lo que nosotros hacemos, como recoger en graneros. ¿Y qué hace el Padre Celestial? Las alimenta. Otra reflexión. ¿No valéis más vosotros que esas aves? En el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿A cuántos les gustaría ser de mi tamaño? Ser de mi tamaño tiene ventajas. Le voy a dar una. A Tita no le gustan los hombres pequeños. Y entonces, si yo hubiera sido pequeño, no me hubiera dado pelota. Pero como soy así, entonces me dio pelota. ¿Cierto? Pero digamos que usted quisiera ser un poquito más alto. ¿Puede afanarse a ser un poco más? Y lo interesante de este texto es que lo pasamos muy rápido. Yo no quiero pasarlo rápido. Yo quiero decirle a usted lo que dice este texto. Usted está donde está porque Dios quiso que usted esté donde estás. Y te puedes afanar todo lo que quieras. No llegarás 1 centímetro más largo de lo que Dios quiera que llegues. Esto es interesante, porque el día que entendamos eso, entonces podremos enfocar en lo espiritual sin estar preocupados de lo terrenal, porque Dios se ocupará de lo terrenal. Me gusta mucho una frase que usan los hombres de negocios, a los cuales yo pertenecía en un tiempo. Yo pertenecía al capítulo del Hotel Costa Rica, cuando trabajaba en el Banco Popular. Estábamos al frente. Ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Y sí funciona, hermano. ¿Cuántos saben que sí funciona? Sí funciona, por supuesto. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Estos lirios del campo no hacen ni papa. Ellos simplemente crecen. Ellos no tejen, no hilan. Pero yo les digo, dice el Señor, que ni Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Aquí viene otra vez otra reflexión de Jesús. Piense, hermano, piense. ¿Ha visto las matas bonitas que hay aquí en Costa Rica? Yo me he quedado sorprendido de que hay matas que valen 50,000 pesos. Ayer vimos Tita y yo una pata de elefante, una preciosidad, una mechuda toda linda. ¿Ah? Y hay flores, cosas que valen la... Fíjate, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, no hará más con vosotros. Y note la expresión, hombres de poca fe. Este es un reproche que hace el Señor, y un reproche bien merecido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el mundo, está involucrado en muchísimas cosas que no son el reino de Dios y su justicia. 4:13 de San Juan. Aquí está la respuesta de Jesús a esa declaración de no fe de esa mujer. Respondió Jesús y le dijo: vea, muchacha, cualquiera que beba de esta agua, de esta que estamos hablando, esa del pozo de Jacob que usted dice, volverá a tener sed. Cualquiera. Pero usted no me está entendiendo. El que bebiere del agua que yo le voy a dar, esa persona que bebiere del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora yo voy a explicarle esto. Mire, la mujer samaritana no caía en cuenta
de que lo que Jesús le estaba ofreciendo era vida eterna, hasta que Jesús se lo tiene que decir explícitamente. Ahora, usted no se ha dado cuenta, hermano, pero es lo que el Señor nos ha ofrecido. Pero escuche esto, hay un momento en que venimos a Cristo para ser salvos. Ese momento lo conocemos en la iglesia como el nuevo nacimiento. Es decir, usted y yo, hay un momento en que venimos a Cristo y somos salvos por la fe. El diablo no quiere que siga predicando, mira. Y usted y yo somos salvos. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que la salvación no es solamente para ir al cielo. Jesús dijo que Él nos daba vida y vida en abundancia. ¿Qué es esto de que aún el pueblo de Dios vive en angustia, vive en afanes? Jesús le está diciendo a ella, mire, cuando usted nace de nuevo, en su corazón ocurre un cambio. Pasa que el Espíritu Santo de Dios entra a morar en usted, y entonces dentro de usted hay una fuente. Ahora ya no es algo que viene de afuera, sino que está dentro, y esa fuente salta para vida eterna. No nos hemos dado cuenta, y lo dije al principio, tenemos a Cristo en el corazón y no nos hemos dado cuenta ni de su poder ni de su acción en nosotros. Vamos a un texto que es extraordinario. San Juan capítulo 7, verso 37. Los judíos tenían que ir a 3 fiestas en el año a Jerusalén. En esta fiesta, que es la de los tabernáculos, el 7º día hacían un ritual. Desde el primer día habían en el templo muchas tinajas llenas de agua para que la gente pudiera lavarse las manos, pudieran tomar agua. Pero llegando al último día, lo que hacían los sacerdotes era que, como ya la gente se iba, vaciaban el agua, y el agua corría por el patio, ese montón de agua. Jesús está ahí viendo lo que ellos están haciendo, y entonces ocurre esto que está aquí diciendo el verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de adentro de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno no lo entendió, entonces Jesús dijo, el apóstol Juan explica, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había descendido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido glorificado. ¿Quiere usted cerrar sus ojos un momento, por favor? Quiero cerrar con algunas reflexiones. Si seguimos enfocando en lo terrenal y dejando de lado lo espiritual, nos vamos a perder la bendición de vivir una vida en abundancia. Algunos cristianos tienen sed todavía porque tienen apagada la fuente que está en ellos. El Espíritu Santo de Dios está contristado, está apagado, porque ellos están con su mente, alma, vida y corazón en lo terrenal y no en lo espiritual. Llegó el momento de cambiar el enfoque, querido hermano. A partir de hoy, cambie el enfoque. Prioridad, el reino de los cielos. Al fin y al cabo, querido hermano, querida hermana, no llegarás a 1 centímetro más largo de lo que el Señor te permita. Y estás donde estás por su misericordia. Es el momento de volvernos a Dios y poner nuestras barbas en remojo
y que nuestra vida se enfoque en lo importante, en lo espiritual. Señor, gracias por permitirnos, Padre, esta mañana estar en tu casa y escucharte. Ayúdanos, Señor, a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Señor. A que mientras vamos caminando en este valle de lágrimas, en este pasadizo, en esta puerta pequeña, Señor, por la que estamos pasando, y este camino angosto, Señor, y vamos teniendo la lucha día a día, Señor, podamos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para siempre, Señor. Y así, Señor, agradarte y poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ir en paz.